Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan. La verdad que estamos contentos, muy felices de poder llegar nuevamente hasta ustedes, con mucha alegría por la semana que Dios nos regaló, también porque hoy es un día especial, un día sábado, donde podemos buscar con más ahínco, con más fervor, la presencia de nuestro Dios. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes, las personas, ¿no es cierto?, que se dedican a escuchar. Muy agradecidos a nuestro Dios y también a ustedes en este caso que comparten y se dan el tiempo de poder escuchar y meditar en estos audios, ¿no es cierto?, que espero, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, que sean de gran ayuda para cada uno de nosotros. Que la paz de Dios esté contigo, esté con tu familia, esté con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, para que todo sea para honra y gloria de nuestro Dios. Así que bien, estamos, ¿no es cierto?, contentos, queremos mandar saludos a las personas que nos escuchan en algunas partes quizás lejanas. Nosotros estamos aquí, ¿no es cierto?, en Chile. Eh, Mandamos saludos, ¿no es cierto?, allí a algunas personas que nos escuchan en Colombia, en Argentina, en México, en Estados Unidos. Así que si me olvido de alguna parte, ¿no es cierto?, que quizás pueden mandar algún mensaje, algo, que Dios te bendiga donde quiera que tú te encuentres. En esta mañana, en este día, quisiera meditar, ¿no es cierto?, lo que Dios colocó en este momento en mi corazón. Y me gustaría compartir contigo un versículo de la Biblia que es un Salmos 119, 115. Es un versículo muy, pero muy conocido. Y dice lo siguiente, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí vemos un versículo muy conocido, quizás muy fácil de aprender y muchos lo recitan de memoria, pero es un versículo que tiene una profundidad muy, pero muy grande. Dice aquí, lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí está hablando claramente de que la palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestro guía, es, ¿no es cierto?, es lo que nosotros donde encontramos el camino, en este caso, a poder seguir en este mundo, cómo poder guiarnos. Y dice, y lumbrera a mi camino. En este mundo, ¿no es cierto?, oscuro, en este mundo de tribulación, en esta parte de la historia de este mundo que a nosotros nos ha tocado vivir, la verdad que si necesitamos de algo, necesitamos, ¿no es cierto?, sin duda, de esta lámpara, de esta palabra. Y saben que en esta mañana quiero hablarles un poco sobre esta lámpara, sobre esta palabra. Y como les decía, ¿no es cierto?, hoy día en la mañana, en la madrugada, Dios colocó esto en mi corazón y quiero compartirlo algo corto contigo, pero que le podamos tomar el peso a realmente lo que es la Biblia para nosotros, lo que debiera ser para nosotros. Creo que hoy en día si hay algo que se está dejando de lado, es la palabra de Dios. Conocemos muy poco sobre la palabra de Dios y lamentablemente tenemos que reconocer que hemos perdido el estudio de la Biblia. De una u otra forma hemos estado, ¿no es cierto?, cayendo un poco en esto. Y hay algo que nosotros debemos hacer, es volver en este caso a lo que dice la palabra de Dios. Quisiera leerte un versículo que sale aquí en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y mira lo que dice aquí relacionándolo un poco con el estudio que vamos a realizar.
Dice, voy a leerte desde el versículo 8. Jueces 2:8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿A qué edad murió Josué entonces y lo sepultaron? A los 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y mira lo que dice el versículo 10, dice, es muy importante esto, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dice que después que Josué murió, ¿no es cierto? Dice que después de aquello pasaron algún tiempo, y mira lo que dice claramente el versículo 10, dice que se levantó otra generación, y dice que esta generación, lamentablemente, dice que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea que los descendientes, podríamos decir, de Josué, los que vinieron después con el tiempo, dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová, pero eran hijos de Dios, eran cristianos, pertenecían al mismo pueblo de Israel, pero no conocían a Jehová y no conocían la obra, la historia de lo que había sucedido, cómo había salido el pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios lo había librado. No conocían de las plagas que Dios había lanzado para que el pueblo saliera, no conocían cómo abrió el Mar Rojo, no conocían cómo destruyó a sus enemigos, en este caso a los egipcios, no conocían quizás la historia del maná, no conocían cómo Dios lo había cuidado en aquellos 40 años que estuvieron dando vueltas en el monte, no conocían nada. ¿Por qué no conocían? ¿Saben que aquí sale un secreto que dice que Josué dice que murió a los 110 años? Y nosotros sabemos que la Biblia también nos dice que Moisés, el escritor de la Torá, murió a los 120 años. ¿Por qué les digo esto? Comparar a Josué con Moisés. Porque Moisés dice que Moisés en este caso no entró a la tierra prometida, pero Moisés en la tierra. Pero Moisés escribió la Torá, o sea, los primeros 5 libros. En otras palabras, ¿qué es lo que le quiero decir? Que las personas, esta nueva generación, no estudiaba, no estudió la Torá, no estudió el Pentateuco, los primeros 5 libros. No lo estudiaron. ¿Por qué no lo estudiaron? Quizá uno puede decir, bueno, se levantó una generación que los padres no le enseñaban a sus hijos. Podríamos decir quizás eso. Pero la verdad es que haya sido como haya sido, lo importante aquí lo que nos dice el versículo, que hubo una generación que no conocía a Jehová. Y según lo que dice Salmo 119, 105, ¿dónde encontramos a Dios? En su palabra, en su lámpara. Nosotros hoy día, cuando alguno de nosotros ha visto que se abriera, por decir, un mar, ha visto que se abriera el río Jordán, ¿alguno de nosotros ha visto que resucitara algún muerto? Y no. Pero ¿cómo nosotros conocemos a Dios? Estudiando su palabra. Y aquí vemos nuevamente, voy a recalcar, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y saben que hoy en día, nuestra generación, tu generación, mi generación, de hoy en día, nosotros no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios, esta lámpara. Y saben que hemos llegado al centro de este estudio. Y para llegar al centro de este estudio, quiero decirte algo que se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 4. Mateos, capítulo 4.
Y la verdad es que esto que vamos a estudiar ahora, la verdad es que es fabuloso, es tremendo. Mateos capítulo 4. Quizás tú ya sabes dónde vamos a ir. Dice arriba como título, la tentación a Jesús o de Jesús. La tentación a Jesús o de Jesús. Y antes de leer esto, quisiera comentarte algunas cosas. Y la verdad es que lo que voy a comentar ahora lo voy a decir con mucha responsabilidad, con mucho, pero con mucho cariño. Y en este momento, en el nombre de Jesús, le pido ayuda, ¿no es cierto?, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Si nosotros supiéramos en este momento, si nosotros le tomáramos el peso, lo que debiera significar para nosotros la palabra de Dios, la Biblia, y lo que personas en la antigüedad lucharon para mantener la Biblia en alto, la palabra de Dios en alto, nosotros diríamos en realidad, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Nosotros sabemos, en la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, que ocurrieron 1260 años, ¿no es cierto?, de en la historia, donde prácticamente el enemigo quiso hacer desaparecer la Biblia. Y saben que por aquellos años, nosotros también sabemos esto, especialmente por un libro que se llama El conflicto de los siglos, que hubo un pueblo, entre varios, que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Los valdenses. Y dice que ellos mantuvieron la Biblia en alto. Y saben que en aquellos años que cuando alguna persona la encontraban con una Biblia o con algún trozo de la Biblia, eran muertos. Eran muertos. O sea que ellos si tenían una Biblia en sus hogares o la salían o hablaban de alguien, de lo que era la Biblia para ellos, eran muertos. Entonces, ¿cómo personas en la antigüedad pudieron tener esta valentía y este fervor para estudiar la Biblia y mantenerla en alto? Y nosotros hoy en día tenemos este libro tan preciado en nuestros hogares y resulta que a veces pasa una semana y a veces quizás los meses y ni siquiera los tomamos, no lo profundizamos, no estamos profundizando la Biblia. Y sabe que quisiera decirte algo que quiero decirlo sinceramente porque está en mi corazón y quiero decirlo con mucho cariño y quisiera no causar polémica con esto. Hay libros, ¿no es cierto?, que tú y yo conocemos, que ya nombré uno como El mismo conflicto de los siglos. ¿Por qué quiero referirme a esto? ¿Por qué? Porque hoy en día, en muchas partes de aquí, de América, no sé si será del mundo, pero hoy día se va a repartir este libro. Se va a repartir este libro. ¿De cuál libro estoy hablando? Del conflicto de los siglos, porque, ¿no es cierto?, se le colocó que es el libro del año, y está muy bien, y está muy bien. Pero déjame decirte algo. Lamentablemente, lo digo con mucha seriedad y con mucha humildad y espero, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, que esto no se tome para mal, ni que cause polémica, porque en realidad es la verdad, que nosotros hoy en día, nuestro principal libro tiene que ser la Biblia. Nuestro principal libro tiene que ser la Biblia. Nosotros hoy en día, y lo digo con mucho respeto, hoy en día hay personas que conocen mucho más, por decir, de estos libros inspirados por Dios, o sea, en este caso, ¿no es cierto?, libros, ¿no es cierto?, como El conflicto de los siglos, conocen mucho más ese libro que la Biblia. Entonces aquí nosotros tenemos que tomarle el peso a esto. ¿Cuál es la luz mayor? ¿Cuál es la luz que esta lámpara que a nosotros debe guiarnos? ¿Cuál es la luz mayor?
es la Santa Biblia. Y nosotros siempre, cuando alguien nos pregunte algo, y déjame decírtelo como quizás como un consejo, como tú lo quieras tomar, y yo no estoy en contra de los libros, en este caso como del conflicto de los siglos que se están, porque yo mismo lo estudio y he sacado muchas cosas de ahí. Pero déjame decirte algo. En el audio anterior o en el audio pasado, yo dije algo que me gustaría repetirlo para que se comprenda. Hay personas que dicen, viene alguien, ¿no es cierto?, que no conoce mucho de la Biblia o de la iglesia o de algo, y le preguntan, dicen, mira, ¿por qué tú vas los sábados a la iglesia? Y la otra persona, ¿no es cierto?, que sabe más, que ya va a una iglesia o que estudia la Biblia, le responde y le dice, mira, la verdad es que yo voy los sábados a la iglesia porque el pastor de mi iglesia me lo dijo. ¿Está bien eso o no? No, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque nosotros tenemos que aprender a decir en la santa palabra de Dios, en la Biblia, en tal versículo, dice esto. Y ahí viene el problema, porque el problema viene que nosotros hoy en día no estamos haciendo de la Biblia nuestro principal libro. La luz mayor, la santa palabra, tenemos que volver a ella. Y ella nos va a enseñar cosas, como dice por ahí en la misma Biblia, ¿no es cierto? Cosas escondidas que están escritas desde la fundación del mundo. Y mira lo que dice aquí. Quiero llevarte ya para terminar este audio a lo que dice aquí. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús iba a comenzar su ministerio. Jesús iba a comenzar su ministerio. Esos 3 años que Jesús tuvo de ministerio. 3 años y medio, disculpa. Y dice que para estos 3 años y medio Jesús se preparó. Y dice que se fue a un monte y dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y dice que cuando ya estaba terminando, dice la Biblia, este ayuno de 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios, dice que apareció el enemigo a tentarlo. Y dice que Jesús tuvo hambre. Y mira lo que dice allí. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, aquí está el secreto. Tu maestro, si Jesús es tu maestro, sigue sus pasos. Si Jesús es mi maestro, tengo que seguir sus pasos. ¿Cómo respondió Jesús al enemigo? Escrito está. ¿Qué sabía Jesús? Sabía lo que decía su palabra. Sabía lo que decía la Biblia. En ningún momento sacó, no es que mi Padre Celestial me enseñó esto. No es que los ángeles dicen esto. No es que el libro tanto dice esto. Escrito está. Jesús sabía su palabra. Jesús estudiaba la Biblia. En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y se puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Alguien se dio cuenta de lo que acabo de leer?
Mira lo que dice. Mira lo que dice aquí. Dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y mira lo que dice el enemigo. Estas son palabras de él, del diablo, dice aquí. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el enemigo. En otras palabras, hasta el enemigo sabe lo que dice la Biblia. Hasta él se dio el lujo de decirle a Jesús, pero mira, si escrito está, tírate abajo. Si van a venir ángeles y te van a salvar. Está escrito. Queridas amigas, queridos amigos, si hasta nuestro enemigo conoce la Biblia, ¿cuánto más tendríamos que conocerla nosotros? Y si vamos a la última tentación, mira lo que dice. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. 3 tentaciones, 3 respuestas. 3 tentaciones, 3 respuestas. ¿Qué es lo que fueron las 3 respuestas? Escrito está. Jesús, el maestro que tú dices seguir, conoce la Biblia. ¿Y tú conoces la Biblia? Queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan, que Dios nos bendiga. Espero que esta generación, tu generación, la generación final, como se le llama a nosotros que vivimos hoy en día, tenemos que volver a la Biblia. Lo digo con mucho cariño. El libro del año o el libro de los meses o el libro de los siglos tiene que ser la Biblia, la santa palabra de Dios. No podemos perder esto de vista, no lo podemos perder. Y cuando vayamos donde nuestros vecinos, donde nuestra vecina, donde nuestros profesores, donde nuestros amigos, donde vayamos, mostrémosles la santa palabra primero. La Biblia dice en tal parte esto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si hay algo que tú que quieres comentar, hay algo que quizás no te pareció bien, búscalo en oración. Búscalo en oración. No me busques a mí, no busques a otras personas, busca a Dios. Él te va a llevar a su palabra, a su historia. Que Dios te bendiga, que Dios coloque paz en nuestros corazones y que Dios pueda enseñarnos y pueda instruirnos por medio de su palabra. Estamos muy agradecidos porque compartes tú este mensaje. Estamos agradecidos porque ya hay más de 100 suscriptores, 108 suscriptores. Le agradezco especialmente a aquellas personas, pero hay muchas personas que en este momento escuchan el mensaje y no se han suscrito. Te invito a hacerlo. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo en este día y pronto nos escucharemos de nuevo. Que Dios te bendiga. Amén.